Bueno, en una nueva bienaventuranza, que es lo que toca. Dichosos los que eligen ser pobres, dichosos los mansos o los que sufren, que es la primera de la bienaventuranza en términos negativos. Hemos dicho que después de elegir ser pobre vienen tres bienaventuranzas en sentido negativo, que es esta de los que sufren. Ahora vamos a ver precisamente la de los que lloran y después los que tienen hambre y sed de justicia. Puesto en tres elementos negativos, luego vendrán otras tres en sentido positivo, pero cuando decimos sentido negativo no quiere decir una negatividad en la bienaventuranza en tanto que tal, sino más bien que este espacio o este tiempo de negatividad trae consigo el Macarios, trae consigo la dicha. Y hay que pasar entonces por esta desgracia para ser agraciado. Hay que pasar por el dolor para no tener el dolor después. Es profundamente necesario que hay que sufrir para después empezar a reír. Y esto nos parece dicotómico, de hecho lo es. Porque, vuelvo otra vez a las predicaciones, la mayoría de las predicaciones nuestras van enmarcadas en un sufrir para ganarnos a Cristo. Y a veces hemos dicho, tenemos que padecer mucho y sufrir mucho para asemejarnos a Cristo. Los dolores que podemos padecer, los sufrimientos que tenemos es por la causa de Jesús. No es un dolorismo mero, porque sí, es por la causa, por la opción que se hace del maestro, entonces me llegan los sufrimientos. Yo esto lo explico en otro momento, vamos a entrar en la bienaventuranza enseguida. En otro momento, cuando hablamos, por ejemplo, de el ser martirio, automáticamente decimos el martirio tiene que ver con el sufrimiento que ha de padecer la persona para poder llegar. E incluso cuando hablamos de nuestros mártires en la iglesia y celebramos la vida de nuestros mártires en la iglesia, pensamos a ese lo mataron. Y porque lo mataron se hizo mártir. Y es todo lo contrario. Matan a la persona por ser mártir. No es el ser mártir el que te hace a ti un muerto. O si queremos decirlo de otra manera, no es la muerte la que te hace a ti mártir. Es por ser mártir que te llega la muerte. La palabra mártir, dicha en nuestro castizo idioma, lo que significa es dar testimonio. En griego sería martiarquía, es dar testimonio de lo que tú crees. Ahora bien, por ese testimonio que tú das, por la verdad que tú proclamas, te van a matar, te va a llegar la muerte. Si te llega la muerte es porque tú has hablado, porque tú eres testimonio, porque tú eres mártir. Se es mártir antes que la muerte, ¿verdad? Ahora lo que la muerte es simplemente una confirmación del testimonio que yo he dado, de la martiarquía que durante la vida yo he dado. Esto lo ponemos así porque hemos dicho que en nuestras predicaciones, sobre todo con la bienaventuranza, se ha presentado un dolorismo que termina siendo una falsedad, una falsificación del ser, yo no digo que auténticamente cristiano, pero mínimamente cristiano. Estamos hasta falsificando el ser cristiano, como diría don Pedro Casaldáliga. En gloria ya está. Un milagro muy común en nuestra iglesia actual es convertir el vino en agua. Y a veces nosotros, los que nos creemos muy de Jesús, vamos invirtiendo el milagro de Jesús. En lugar de la alegría somos aguas fiestas, como leíamos en Evangelio en día pasado. Hey, tú, ¿por qué no estás vestido de fiesta cuando vienes a la boda? Bien, dicho esto, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí nos encontramos con una bienaventuranza que es rompiente, desconcertante, nos choca de manera brutal, como se dice por estos lares, y uno se queda como medio despavorido. O sea, el lloro tiene que acompañar a un cristiano.
Esto no es una lógica invertida de la alegría que hemos de transmitir, que Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes llegue a la plenitud. Este llorar que nos plantea la bienaventuranza, podríamos todavía cuestionarnos. No es un enganche que se nos hace o una manera de tener a una comunidad plenamente sumisa, aplastada. Una comunidad que solamente esté dispuesta a responder sí, y una comunidad que no se cuestiona nada. Pues nada más ajeno a lo que esta bienaventuranza nos trae. Bienaventurados los que lloran, porque serán ellos consolados. Ya hemos dicho, no es una canonización de la tristeza, sino una búsqueda dentro de la maldad y la mezquindad y las maquinaciones del mal, una búsqueda constante de la alegría. Plantea, por ejemplo, en este texto que le leo, este cuestionamiento que a mí me parece interesante. ¿Es que el llorar será bienaventuranza y toda risa será maldita? ¿Solo entre lágrimas podrá el hombre caminar hacia Dios? Solo con lágrimas. Lo que sembraban, como dice el salmista, lo que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. En el Antiguo Testamento se pueden, no lo vamos a hacer ahora aquí hay algunos textos, se puede encontrar distintos momentos del lloro, del grito del pueblo. El salmista, por ejemplo, que puede decirnos cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, es el momento del llanto, pero desde la tierra extranjera estoy pensando en la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, dice: me volví y vi las violencias que se cometen bajo el sol y las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Las lágrimas de los pobres, los oprimidos, los aplastados. O el Salmo 126, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, como ya hemos enunciado. O por ejemplo el mismo profeta Isaías, que decíamos anteriormente también, cuando nos dice, por ejemplo, Isaías anuncia la gran misión del Mesías, la de ser el consolador universal. Vendrá para consolar a los tristes y dar a los afligidos de Sión, en vez de ceniza, una corona. Eso es Isaías 61:3. O el inicio del capítulo del segundo Isaías, el capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. En medio del dolor, consolación, poner el sol. Estos son los que Jesús, el mismo Cristo, en el Sermón del Monte proclama como bienaventurados. Los que son conscientes que viven el destierro, los que son conscientes de la mezquindad y la maldad que existe en el mundo, los que tienen llanto en el alma. Los que lloran son aquellos que son capaces de ver en esta realidad el dolor de los demás. Y el dolor de los demás no es un dolor ajeno, es un dolor del cual yo participo. Lo podemos ver en toda la historia del libro de Job, por ejemplo, que el grito desgarrador de Job, que está clamando justicia, se va a convertir, sobre todo a partir del capítulo 24, cuando Job se proclama como padre de los pobres. Quien que estuviera por ahí, yo no padecía con el que padecía. Quien que tuviera hambre no tenía el pedazo de pan. Es decir, llorar en este caso no son los gemidos ni los quejidos que en nada nos ayudan a solventar la situación. El llorar es la solidaridad profunda que procede del alma para ver las situaciones concretas que están viviendo grandes masas populares, que están viviendo las naciones, que están viviendo nuestro pueblo, que se está viviendo en nuestra comunidad. Y yo soy capaz, desde mi intimidad, las lágrimas que lavan mi interioridad, pero para ponerme en conexión y poder salir de ello. Las lágrimas, yo a alguna persona siempre le he dicho, y sobre todo en momentos trágicos, dolorosos, de la pérdida de un ser amado, yo invito siempre al lloro, yo invito siempre al llanto, y si es posible al grito, al quejido estentorio, si se quiere, porque es una liberación. Pero no es una liberación en el sentido de me desentiendo, sino me comprometo más. Cuando yo lloro,
es porque de alguna manera me siento solidario. Ustedes cuando ven una película, cuando ven una situación difícil que está pasando en un pueblo, cuando pasa un terremoto por allá, un ciclón por allá, un incendio por otra parte, cuando ven que a los pobres se le están cometiendo injusticia, usted se puede sentir en una impotencia interna, y la impotencia hace que le broten las lágrimas y el nudo en la garganta. Esto es bueno tenerlo presente, porque el sentido de impotencia no es que usted sea impotente ante ese sentido, y ese nudo en la garganta es importante. ¿Por qué? Porque está diciendo que usted tiene una honda dosis de humanidad, porque usted tiene una honda dosis de solidaridad. Y aun si no puede, de hecho, en la practicidad, en el sentido práctico, en el obrar, hacer algo inmediatamente, ya el quejido, el llanto, las lágrimas, el lloro, le está haciendo partícipe de ello. Por lo tanto, llorar no es solo la mendicidad del que ve todo acabado, sin salida, y como que no hay una lucecita al final del túnel. El llorar, si queremos, es, plantearlo simplemente así, es la primera solución, por decirlo también de alguna forma, a la transformación del statu quo, de la situación vigente. Esta bienaventuranza, leo a José Luis, esta bienaventuranza comenzará a cumplirse ya aquí en la esperanza, pero solo tendrá realidad plena al otro lado, en la nueva Jerusalén. En ella, Dios habitará con ellos y enjugará las lágrimas de sus ojos. Y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajos, porque todo eso ya ha pasado. Usted no se pasa la vida entera llorando. Usted llora porque el lloro le lleva a una solidaridad, a un compromiso, a una praxis, a una acción. Porque el lloro le hace compasivo. Porque el lloro le hace a usted ponerse en el lugar del otro. Porque el lloro le hace a usted comprender la situación que están viviendo los otros. El que no es capaz de llorar, de derramar las lágrimas, es porque está viviendo en la náusea indiferente de que nada importa, de que no importan la persona. Cuando usted llora, siéntase dichoso, siéntase agraciado, no débil, alfeñique, que a mí no me gusta llorar porque eso es una muestra de mi debilidad. Es que en la debilidad está la fuerza, dice Pablo. Por lo tanto, esta bienaventuranza puesta de esta manera, lo que nos intenta poner, puesta de la manera negativa, porque es un lloro, para que lleguemos a lo que ella misma dice, para ser consolado. Y vuelvo a la palabra consolado, que es consol, poner el sol, para que brille la luz. Así, hermano, hermanita, dicho de una manera simple y a veces, yo no voy a decir superflua, pero como muy tiradita. Si usted llora, si usted es capaz de llorar, es porque es capaz de sentir en el corazón cualquier injusticia que se comete contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Y si usted es capaz de sentir esa injusticia y ese dolor que se inflige al ser humano, entonces usted se parece a Jesús. Usted es de los seguidores genuinos de Él, entre lágrimas que se convierten en cantares.